Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tengo que pedirles que se sienten y respiren hondo porque lo que estamos a punto de compartir es, sin duda, la noticia más impactante, oscura y devastadora que hemos cubierto en la historia de este canal. Una verdadera bomba mediática que ha estallado entre Turquía e Italia, y que promete cambiar para siempre la imagen que tenemos de una de las estrellas más grandes del momento. Si pensaban que lo sabían todo sobre los dramas de las celebridades, prepárense, porque Alessandro Rosica, el experto en chismes más temido de Italia, ha soltado una serie de acusaciones que no son simples rumores de pasillo, sino afirmaciones que hablan de delitos graves, traiciones imperdonables y un final de carrera que nadie vio venir. Estamos hablando de Can Yaman, pero no del galán que vemos en las series románticas, sino de un hombre que, según las últimas informaciones, estaría enfrentando el momento más oscuro de su vida, involucrando detenciones, sustancias ilícitas y una venganza amorosa que parece sacada de un guión de película de suspenso. Todo comenzó hace apenas unas horas cuando las redes sociales se congelaron ante las declaraciones de Rosica, quien asegura tener información de primera mano sobre una supuesta detención de Can Yaman en Turquía. Y no estamos hablando de una multa de tráfico o un malentendido menor. Las palabras que resuenan con fuerza son narcotráfico y consumo de estupefacientes. Imaginen el shock colectivo. Según el relato que se está difundiendo como la pólvora, el actor habría sido capturado en una situación muy comprometedora, y lo más sorprendente es que no estaba solo. Aquí es donde la historia toma un giro aún más personal y doloroso, porque se dice que junto a él, en ese supuesto mal estado, y siendo expulsados de un local conocido, estaba Sara Bluma. Sí, la misma Sara que hemos visto en titulares anteriores. Rosica ha sido muy claro al decir que él llevaba tiempo advirtiendo sobre el estilo de vida muy especial del actor, pidiendo a sus seguidores que prestaran atención a sus amiguitos y a sus exparejas, y ahora, parece que esas advertencias han cobrado una forma terrible y tangible. Pero la trama se complica mucho más, porque detrás de esta supuesta caída en desgracia, parece haber una historia de venganza que deja helada la sangre. Se comenta en los bajos fondos del espectáculo que la artífice de que todo esto saliera a la luz no es otra que la propia Sara Bluma. La narrativa que plantea Rosica sugiere que Sara, herida y furiosa tras haber sido presuntamente echada de casa y abandonada, habría decidido jugar su última carta, la carta de la destrucción total. Se dice que no se conformó con una ruptura silenciosa. Al parecer, habría decidido cantar, denunciar y exponer todo lo que sabía sobre la vida oculta de Can y su círculo de amigos turcos. Es lo que Rosica llama el derrumbe del castillo de naipes, el fin del mito de El Turco. Si esto es cierto, estamos ante una traición shakespeariana donde el amor se convierte en el arma más letal, y donde los secretos guardados en la intimidad se utilizan para demoler reputaciones públicas. El experto en cotilleos va más allá y lanza reflexiones que son verdaderos dardos al corazón de la imagen pública de Can. Se pregunta si este estilo de vida y estos escándalos son la verdadera razón por la que el actor ya no puede vivir en Turquía, insinuando que se ha convertido en un símbolo de vergüenza en su propia tierra. Incluso se atreve a especular que esta inestabilidad podría ser la causa detrás de situaciones familiares delicadas, como porque cierto niño no puede vivir con su madre. Son acusaciones gravísimas que pintan un retrato desolador de un hombre que, frente a las cámaras, vende éxito y carisma, pero que según estas versiones, estaría luchando con demonios muy peligrosos. Rosica se mantiene firme, asegurando que él no se vende, que no necesita el dinero, y que, a pesar de estar recibiendo supuestas amenazas y presiones por parte de Sara y su familia, seguirá contando su verdad, una verdad que dice haber gritado a los cuatro vientos durante años sin que nadie quisiera escucharle, cegados por la fama del actor. Y aquí llegamos a la ironía más grande, al punto de inflexión que hace que toda esta situación sea aún más surrealista. Mientras estas noticias de detenciones, drogas y escándalos inundan los teléfonos y las conversaciones en redes sociales, la televisión italiana tiene programado algo completamente diferente. Esta misma noche, el programa
CE Posta.per.te tiene previsto emitir un episodio donde Can Yaman es el invitado estrella. Mediaset, la cadena responsable, no ha cambiado su programación. El episodio, grabado días antes de que estallara esta tormenta, mostrará a un Can Yaman sonriente, amable, casi santo, recibiendo el aplauso del público y los elogios de presentadoras como María de Filippi. La disonancia cognitiva es brutal. Rosica critica duramente esta hipocresía televisiva, señalando cómo lo tratan como a un santo en pantalla mientras, según él, la realidad, fuera de cámaras, es un desastre legal y moral. Nos dice que el karma siempre llega, y que si el karma no llega, él se encargará de que la verdad salga a la luz. Es una situación fascinante y trágica a la vez. Veremos al actor en pantalla con ojos diferentes. Donde antes veíamos Encanto, ahora muchos buscarán señales de ese supuesto lado oscuro. Los fans están divididos, algunos en negación total, otros con el corazón roto, y otros esperando pruebas más concretas. ¿Dónde están los managers? ¿Dónde están esos amigos que siempre lo rodean? Rosica sugiere que solo están ahí para firmar contratos y explotar a la gallina de los huevos de oro, hasta el final. Es un grito desesperado que pide que Can reciba tratamiento, que él y su entorno asuman la responsabilidad y paguen por los errores cometidos. No sabemos cómo terminará esto, si veremos comunicados oficiales, desmentidos o si el silencio será la única respuesta, pero una cosa es segura. La imagen inmaculada de Can Yaman ha recibido un golpe del que será muy difícil, si no imposible, recuperarse. La historia del pájaro soñador parece haberse convertido en una pesadilla de realidad policial, y nosotros estaremos aquí para contar cada nuevo detalle de este drama que apenas comienza. Y ahora os pregunto a vosotros, familia, ¿cómo vais a ver el programa de esta noche? ¿Podréis mirar esa sonrisa igual que antes, sabiendo todo lo que se dice que ocurre tras bambalinas? La tensión es insoportable. Cada gesto, cada mirada de Can en ese plató, será analizada al milímetro por millones de personas, buscando una grieta en su armadura. Esto ya no es solo televisión, es un juicio público en tiempo real. Por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque este debate está más vivo que nunca. ¿Es el fin de una era o una tormenta pasajera? Seguiremos informando minuto a minuto. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.